Hola, soy Javiera Cepeda. Y yo, Francisca Reyes. Bienvenidos a La Ciencia que Ladra. Hoy tenemos el cerebro lector. El cerebro lector es un libro escrito por Stanis Louet, que es un francés experto en el estudio de las bases cerebrales en el momento que nosotros realizamos las operaciones intelectuales. Para esto me acompañan mis compañeras, quienes se especializaron en ciertas partes del libro, las quienes nos van a contar sobre su lectura. La primera es Scarlett, que nos va a responder la pregunta: ¿cómo leemos? Primero aclarando que la lectura será un proceso mágico que tendrá como protagonista la fobia, que será nuestro centro esencial dentro de la retina que nos permitirá el maravilloso acto de leer. Debemos saber también que nuestra lectura general tendrá dos rutas esenciales, la ruta fonológica y la ruta léxica. En cuanto a la fonológica, debemos saber que es una lectura fragmentada de palabras aplicando ciertas reglas a estas, mientras que la léxica será una lectura general sin necesidad de fragmentar estas palabras. Inclusive, en los últimos años se han realizado varios estudios psicológicos con relación a la lectura, donde se han concluido diferentes puntos. Entre ellos, que el ojo será un tipo de escáner que llevará siempre las palabras hacia estos, por lo que estarán en constante movimiento. Además, que en la lectura y en el sistema visual vamos a tener un componente genético que nos permitirá leer frente a distintos patrones y además a distintas formas en las que se presenten cada una de las letras. Por ejemplo, si vemos una E mayúscula y una E minúscula, a pesar de que éstas tengan distintas características físicas, corresponderán a la misma letra. ¿Y qué experimentos hay relacionados a estos proyectos? Uno de ellos es la ventana móvil, un sistema computacional en el que se equipaba un individuo con un dispositivo que seguía su mirada e iba cambiando lo que él veía en tiempo real, para así leer las palabras que se presentaban sin tener la oportunidad de leer las palabras anteriores o consecutivas, y así se concluyó que procesamos de manera consciente un conjunto pequeño de palabras o de estímulos visuales y solemos extraer poca información de lo que ya hemos leído. También se realizó la presentación visual rápida. Esta describe que los movimientos oculares son el impedimento que limita la velocidad de lectura, por lo que al evitarlos no se sufre el salto entre palabras que vuelve más lenta a esta. Aún así, se decreta que no debemos exigir los límites fisiológicos de nuestra vista porque corremos el riesgo de que, aunque aumente nuestra velocidad lectora, no comprendamos nada de lo leído. Gracias, Scarlett. Ahora, Catherine, ¿tú puedes decirnos qué es la invariabilidad? Bueno, son los psicólogos los que plantean el problema de la invariabilidad como una necesidad de reconocer qué aspecto de una palabra no varía a pesar de los 1000 caracteres distintos que éstas pueden llegar a asumir. Y esto sucede porque son las mismas palabras las que no siguen una regla única y pueden variar de lugar, de tamaño, de fuente, etc. Por lo tanto, uno de los primeros pasos de nuestra lectura se basa en que nuestro sistema visual se moldea con el fin de tolerar los cambios a escala visuales como el tamaño de las letras, etc. Una segunda forma sería que nuestro sistema visual compensa de forma automática las variaciones, ya sea entre tamaño o fuente, sin darnos cuenta. Y esto nos permite reconocer las palabras que incluso se presentan en la periferia de nuestro campo visual. A su vez, el tamaño de las letras condiciona la resolución de la retina, ya que a mayor tamaño vamos a tener un mejor reconocimiento en el campo visual. Por otro punto, nosotros podemos amplificar las diferencias. ¿Cómo? Nosotros filtramos eficientemente las diferencias irrelevantes para la lectura y por lo tanto amplificamos los minúsculos detalles que distinguimos entre dos palabras similares entre sí y presta muy poca atención a otras diferencias mucho más notorias como la distinción entre la palabra cielo y cielo. Y todo esto se debe a años de entrenamiento. Como último, ¿puedes decirnos qué se refiere a que cada palabra sea un árbol? Se dice que así se analiza la palabra, de forma jerárquica como un árbol, donde las hojas son las letras y las ramas son la agrupación de todas estas para tener el sonido y el significado. Gracias, Catherine, por explicarnos súper bien. Carla, ¿y qué es una voz silenciosa? Mira, antiguamente esta idea causaba mucho ruido, ya que lo común era leer el latín en voz alta por una necesidad y por una convención social. Pero el poder leer sin articular sonidos abrió un gran debate donde se postulaban dos posibles rutas para poder llegar al significado. La ruta fonológica, donde se accede primero al sonido, luego al significado, y la ruta léxica, donde se accede directamente al significado. Después de muchos años se acordó que ambas operan y se complementan, pero hay pruebas que dicen que no importa cómo se escriba la palabra, si suena igual se va a llegar al significado. Hay otras que dicen que al momento de leer una palabra por primera vez, el sonido se asocia a una ruta independiente, y esta también opera al momento de leer una palabra mal escrita,
ya que se activa la pronunciación de manera inconsciente para poder llegar al significado. Además, se habla del priming subliminal, donde cuando se leen dos palabras que son similares, se comienza a acelerar independiente si tienen una relación o no. Por lo que sí hay una voz silenciosa, pero además la codificación del sonido y la escritura no son al mismo tiempo. La aparición de una discapacidad del lenguaje es súper importante dentro del rol del fonoaudiólogo. En este capítulo se nos presentan ciertas teorías y estrategias que pudiésemos aplicar en un trastorno de lectura o de aprendizaje. Por ejemplo, en la dislexia, que es una dificultad inesperada para poder leer y por lo tanto un trastorno de lectura, pudiésemos aplicar lo que nos decía Carla anteriormente, de que cada palabra escrita es codificada de manera jerárquica. Al saber que una palabra sufre una descomposición mental, tenemos en cuenta que se compone de un grafema, una sílaba, un morfema y por último la palabra completa. De esta manera podemos aplicar el juego de las rimas sencillas y el método de poder aplaudir para poder distinguir las sílabas que hay en una palabra. El cerebro es un órgano cuya capacidad es amplia en aprendizaje, no nos impone ningún límite. Los experimentos más simples nos permiten esbozar una corriente completa de etapas sucesivas en el cerebro lector. Además, Javi, hay que tener en cuenta que el reforzamiento intensivo del lenguaje y la lectura trae consigo muchos beneficios a los cerebros de los niños, lo que se ha detectado gracias a las neuroimágenes. Bueno, para finalizar, tenemos que concretar la idea de que para poder guiar a un infante o algún desarrollo intelectual, tenemos que conocer tenemos que conocer cómo actúa el cerebro, tenemos que conocer cómo es la función. Y para poder llegar a basarnos en esto, necesitamos apoyo concreto.